En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre las masas atómicas y el cálculo de las masas atómicas, el primer cálculo de estas masas y las fórmulas moleculares o fórmulas empíricas. Y es que es gracias a la hipótesis de Avogadro que comentamos en el vídeo anterior que se pudieron calcular por primera vez estas masas, ¿vale? Y por lo tanto, a partir de su composición centesimal, calcular las fórmulas empíricas. Y esto lo hizo un científico que se llamó Canizaro. No sé si se pronuncia en italiano Canizaro o Canizaro, ¿vale? En 1860. Descubrió o investigó sobre un método racional para el cálculo de las masas atómicas relativas de algunos compuestos y la determinación de sus fórmulas empíricas, ¿vale? Es un método matemático, bueno, que al final es realizar el mínimo común, ¿vale? Encontrar un múltiplo, el mayor múltiplo. Y ahora veremos cómo lo hizo, ¿vale? Lo que sí que es verdad que asumió la hipótesis de Avogadro, ¿vale? Es decir, que igual volumen de gas se tiene el mismo número de partículas. O sea, asumió la hipótesis de Avogadro. A igual volumen de gas se tiene el mismo número de partículas. Esto es cierto cuando la presión y la temperatura también son iguales, ¿vale? Asume también que el peso atómico del hidrógeno es 1. Y además que la molécula de hidrógeno es H2. También, como dijo Avogadro. También asume que el oxígeno, como bien dijo Avogadro, es diatómico. Y que la fórmula del agua no es como planteaba Dalton, sino es esta, ¿vale? Todo esto viene de la hipótesis de Avogadro y de su contribución. O sea, no es esta, como planteaba Dalton, es esta, como resolvió Avogadro para el caso de la combinación de gases. También dijo, si el mismo volumen de todos los gases contiene el mismo número de partículas, como dice la hipótesis de Avogadro, entonces el peso atómico de M de un gas es proporcional, pongo así, es proporcional a su densidad. Vamos a llamar D. O sea, depende de su densidad. Si tiene el mismo número de partículas, pues entonces depende de la densidad de ese gas, ¿vale? ¿Esto cómo lo expresamos? Pues bueno, que el peso atómico, vamos a llamar M de un gas, el que sea A, es proporcional, hay una constante de proporcionalidad, vamos a llamar K, por la densidad de ese gas, ¿vale? Y para calcular esta K, usa como ejemplo pues el agua, ¿no? Que ya había sido estudiada, usa el agua. ¿Y qué hace? Ponemos aquí el gas, ponemos H2, O2. Ponemos aquí su densidad, que se puede calcular. Gramos partido litro. Aquí tenemos que para el hidrógeno es 0.0. Esto se mide. Y 1.427.
para el oxígeno. ¿Cuál es su peso molecular? Dice, bueno, el peso molecular si es lo que quiere calcular. Bueno, pero estaba claro, si tú tomas 1, el hidrógeno, porque lo has tomado, y dices que en la molécula de hidrógeno hay 2, son diatómicas, es una molécula diatómica, entonces el peso molecular del hidrógeno es 2. ¿Vale? Y si tú dices que el oxígeno también es diatómico, y en el agua, recordáis el concepto de equivalente, teníamos que la relación entre la masa del hidrógeno y el oxígeno en el agua es 1:8, de aquí se infiere que el peso molecular, vamos a ponerlo así ya, del O2 es 16. Si por cada 1 de agua hay 8, de hidrógeno hay 8, y él asume que hay 2 hidrógenos en la molécula del agua, por cada 2 habrá 16. Por lo tanto, el peso, atómico, no molecular, del oxígeno es 16. Y el peso molecular de la molécula de O2, de oxígeno, que es O2, porque él ha asumido que es O2, como dijo Avogadro, pues será 32. Bueno, peso molecular, 32. Bueno, utilizando esta fórmula, densidad y la masa o el peso del compuesto, pues calcula su constante, que será el litros partido mol. Porque esto ¿qué son? Gramos mol. Y aquí tiene que es 22.37 utilizando esta fórmula y 22.42. Y de promedio, entonces tenemos que es 22,4. Y este numerito, hablaremos ya más adelante de él, que es básicamente el volumen que ocupa cualquier gas que contenga un mol, que aún no hemos definido el mol, que contenga un mol de partícula en condiciones normales. Es decir, presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados centígrados. ¿Vale? El hecho que esto te dé lo mismo ya te indica que estás haciendo las cosas bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues con esto él se viene arriba y dice, pues voy a calcular el peso de distintos compuestos, de los elementos de distintos compuestos. ¿Cómo? Pues si tengo su composición centesimal, lo puedo calcular. Puedo calcular los pesos moleculares, pesos atómicos, junto con la densidad, igual que he hecho con el agua. ¿Vale? Es decir, calcula el peso de cada elemento por unidad de molécula. Hace un análisis por combustión y obtiene pues la composición centesimal. ¿Cómo lo hace? Voy a colocar aquí una tabla. A ver. Sí, la coloco aquí. Aquí podemos observar la tabla. Tiene metano, etano, benceno, cloroformo, todos estos. Y aquí sus densidades que calcula. Exactamente igual que aquí arriba, que las ha medido. A lo mejor algún día hacemos un vídeo para explicando cómo se miden estas densidades. ¿Y qué sucede? Pues bueno, con eso calcula estas de aquí. ¿Cómo? Utilizando esta constante aquí. Esto funciona, ¿vale? Fijo unas condiciones normales de presión y de temperatura, que hemos dicho que son en atmósferas 1 atmósfera y en grados 0 grados centígrados. ¿Vale? Hay que ponerlo en Kelvin siempre. ¿Vale? Del análisis de combustión obtiene su composición centesimal del carbono, del hidrógeno y del cloro,
que forman estas combinaciones, estos compuestos. ¿Y qué sucede? Pues él obtiene estos pesos por unidad de molécula, ¿no? Obtiene estos pesos por unidad de molécula. 12, 23. Podemos calcular. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, para el carbono le sale que el peso por unidad de molécula pues es 12, 23, 71. Pues que coge el factor común mayor, 12, que es el peso atómico del carbono. El factor común en el hidrógeno es 1. Si hacéis factor común aquí, veréis cuál es el común, el mayor. En el caso del cloro es 35,3, que resultan ser sus masas atómicas. Sus masas atómicas. Entonces, si tenemos esto, podemos calcular su fórmula empírica, ¿vale? Pues sí, pues tenemos que la masa atómica del hidrógeno es 1, que hemos tomado antes como referencia, y aquí hay 4,3 dentro de la molécula del metano. Pues entonces, ¿cuántas veces está contenido aquel 1? 4. Pues hay 4 hidrógenos. Como ya sabemos su masa atómica, ahora sí que podemos decir cuántas veces está contenido en una masa, ¿vale? En la que sea. Esta es la masa de carbono que hay aquí, en esta composición. Esta es la masa, que eso ya explicamos cómo calcularlo, ¿vale? De carbono que hay en esta composición. Y esta es la masa de carbono que hay en esta composición, el benceno. ¿Qué sucede? Que podemos saber cuántas veces está contenida. Aquí 24, el número 24, 2 veces el número 12, que es su masa atómica calculada. Aquí 6 veces. Aquí una vez. Y en su fórmula está una vez. El hidrógeno está una vez. ¿Y el cloro cuándo está? Pues si hemos dicho, porque su factor común mayor es 35,6, que esta es su masa atómica, pues está 3 veces contenido en esta masa en gramos de cloro, ¿vale? Y así, bueno, pues obtuvo un método, el primer método para calcular las masas atómicas y las fórmulas empíricas. Están aquí. Quitamos. En el siguiente vídeo, bueno, luego haré un vídeo a continuación de este, donde explicaré con más detalle qué es la fórmula empírica, pero básicamente es esto, ¿vale? Cómo calculamos la fórmula empírica, cosa que hasta ahora no existía. Ya hemos visto que, por ejemplo, Dalton decía que para él el agua es esto, y bueno, mejor dicho, esto, ¿vale? Pero no se sabía el número de veces que estaba contenido el hidrógeno y el oxígeno. Ahora, gracias a la hipótesis de Avogadro, que ha utilizado Canizaro para calcular sus masas atómicas o sus pesos moleculares, podemos saber exactamente cuántos átomos de cada elemento hay dentro de una molécula, que es básicamente lo que es la fórmula empírica. Pero eso ya haré un vídeo a continuación para explicarlo un poco más en detalle, que es la que utilizamos hoy en día en todo, bueno, en la química, cuando escribimos química. ¿Y qué sucedió? Pues bueno, aparte de esto, otro punto de inflexión en la historia de la química, aparte de esto, pues se definió el concepto de mol. El concepto de mol es muy, muy, muy importante en la química, como cantidad de materia para desgracia de el concepto de equivalente o pesos de comparación. Hice un vídeo explicando
que esto es un punto de inflexión. Esto es un punto de inflexión. Concepto de mol. El concepto de mol es vital, porque nosotros no podemos ir a calcular, coger 2 átomos de sodio. No, cogemos moles, una cantidad, y sabemos los moles que hay. Y los moles estos guardan relaciones. Y todo es gracias a que conocemos las masas atómicas, que han sido calculadas. Las masas atómicas. ¿Y cómo definimos el concepto de mol? Bueno, pues podemos definirlo de momento, porque aún no conocemos el número de Avogadro, no lo hemos explicado, aún no se ha calculado en este momento de la historia, como el número de gramos de un compuesto igual a la masa tabulada por organizar. El mol es los gramos de un compuesto que es igual a su peso atómico o peso molecular. Un mol de hidrógeno pesa 2 gramos, porque es H2. Un mol de agua, ¿cuánto pesará? Hemos dicho que es igual a su masa, a los gramos de su masa molecular. Pues tenemos 2 hidrógenos, cada uno pesa 1, más, he dicho que son 16, más 16, 18 gramos. Y ahora la pregunta es, o lo que no se sabe es cuántas partículas contiene un mol. Es decir, el número de partículas que están contenidas en un mol, que es precisamente el número de Avogadro que veremos en siguientes vídeos y es el próximo salto. ¿Cuál es ese número y cómo se calcula? Porque ese es el número de átomos o de moléculas contenidas en un mol, de lo que sea. El archiconocido 6,022 por 10 elevado a la 23. Pero eso hablaremos en otro vídeo, centrándonos específicamente en esto. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que os sea útil. Un saludo.